Cuando conseguí el trabajo en la caseta de peaje, lo primero que me dijeron fue que los turnos de noche eran tranquilos, casi aburridos. No me quejé. La verdad es que prefería eso a lidiar con el tráfico pesado del día. Además, el ambiente nocturno siempre me había gustado. El silencio, la carretera vacía, la luz tenue de los faros iluminando la oscuridad. Era algo casi hipnótico. Esa noche, como muchas otras, estaba con mi compañera en la caseta de al lado. No hablábamos mucho, pero siempre intercambiábamos saludos cuando alguien pasaba por el peaje. Las horas pasaban lentas, y a menudo solo teníamos uno o dos autos cada hora. No era raro reconocer a las personas que venían por ahí. Gente que hacía rutas largas, choferes de camiones, o simplemente conductores que preferían manejar de noche para evitar el calor del día. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando la vi. Un auto pequeño se acercaba lentamente. Era uno de esos modelos antiguos. El motor sonaba cansado, pero no era eso lo que llamó mi atención. Era la conductora. La reconocí al instante, aunque no podía recordar cuándo fue la última vez que la había visto. Quizás había pasado por ahí antes en otro turno. No lo sé, pero algo en su rostro me resultaba familiar. Se detuvo frente a mí. Era una mujer de unos 50 o 60 años, con el cabello canoso recogido en una coleta. Tenía el rostro cansado, como si llevara horas manejando sin descanso. Le cobré el peaje, y ella me sonrió, pero fue una sonrisa extraña, forzada. Le devolví el cambio y sin decir una palabra más continuó su camino. La observé por el retrovisor hasta que las luces traseras de su coche se perdieron en la oscuridad. Todo parecía normal, pero algo no me dejó tranquilo. No era solo la manera en la que me sonrió. Había algo más. Tal vez era la soledad del turno de noche que empezaba a jugar con mi mente. Pasó alrededor de una hora cuando, de repente, mi compañera me llamó desde la caseta de al lado. «Oye, ¿estás viendo eso?», me preguntó, apuntando hacia la carretera. Miré en la dirección que señalaba y vi una figura que se acercaba a pie por el costado de la carretera. A esas horas no era común que alguien caminara por ahí, mucho menos en medio de la nada. Observé con más atención y sentí un escalofrío al darme cuenta de que era una mujer. A medida que se acercaba, mis ojos comenzaron a distinguir más detalles. Su cabello canoso recogido en una coleta, su rostro pálido y su andar lento, como si cada paso le costara una enorme cantidad de esfuerzo. Nos costaba creerlo, pero era la misma mujer que había pasado en coche apenas una hora antes. Me sorprendí mucho al darme cuenta, y mi compañera también lo notó. «Es la misma señora, ¿verdad?», me preguntó incrédula. Asentí en silencio intentando entender qué estaba pasando. Se habría descompuesto su coche más adelante y ahora venía caminando en busca de ayuda. Parecía lógico, pero algo no encajaba. Se movía de una forma extraña, como si estuviera desorientada. Y lo más perturbador era su rostro. Estaba llorando. No era un llanto normal. Era un llanto descontrolado, casi silencioso, pero el dolor en su expresión era innegable. La mujer seguía caminando hacia nosotros, sin decir una palabra, solo con esa angustia marcada en su rostro. Decidí salir de la caseta. Tenía que averiguar qué estaba ocurriendo. Tal vez necesitaba ayuda. Crucé la carretera, pero antes de que pudiera alcanzarla, un camión se acercó por una de las casetas. Las luces brillaron con fuerza, cegándome por un instante, y el ruido del motor rompió el silencio de la noche. El camión se detuvo justo entre la mujer y yo. Cuando pasé alrededor del vehículo, la mujer ya no estaba. La busqué con la mirada. Giré la cabeza hacia todos lados, pero no había señales de ella. No pudo haber ido muy lejos. Había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Regresé a mi caseta desconcertado. Mi compañera me preguntó si la había encontrado, y cuando le dije que no, que simplemente había desaparecido, ella tampoco supo qué decir.
Ambos nos quedamos en silencio el resto del turno, cada uno en sus propios pensamientos, intentando darle sentido a lo que acabábamos de presenciar. La noche continuó sin más incidentes, pero esa imagen de la mujer llorando se quedó grabada en mi mente. No pude dormir bien al llegar a casa, y al día siguiente me sentí más cansado de lo habitual. Horas después, cuando volví al turno nocturno, me enteré de la noticia. Un compañero que trabajaba durante el día me contó que había ocurrido un accidente trágico en la carretera, unos pocos kilómetros después de donde yo trabajaba. Un coche se había salido de la vía y chocado contra un poste. El conductor, una mujer de unos 50 o 60 años, había muerto al instante. Mi sangre se heló cuando escuché la descripción. Era ella, la mujer que había pasado por mi caseta la noche anterior. ¿Cómo era posible que hubiera muerto en ese accidente si la vimos caminando después? No tenía sentido. Volví a revisar las cámaras de seguridad de la caseta, buscando alguna prueba de que no estábamos locos. Ahí estaba el auto de la mujer cuando me pagó el peaje. Pero en las grabaciones de la hora en la que la vimos caminando, no aparecía nada. Ni una sola imagen de la mujer caminando por la carretera. Solo el camión llegando y yo dando vueltas como un idiota, buscando a alguien que no existía. La única explicación que encuentro, aunque suene absurdo, es que lo que vimos esa noche no era más que un eco, una especie de reflejo de lo que acababa de suceder. Quizás su alma, perdida y confundida, pasó por ahí después de que su auto se estrellara más adelante. Desde entonces no puedo dejar de pensar en ella, en su rostro descompuesto por el llanto, en su extraña desaparición detrás del camión. Tal vez estaba pidiendo ayuda, o tal vez fue tanta la impresión que sintió su alma antes de morir, que su espíritu quedó vagando por la noche, lo cual yo espero que esté descansando ya en paz. Sea lo que sea, esa noche me cambió, y aunque no puedo explicar lo que pasó, una parte de mí siempre estará vigilando, esperando ver de nuevo a aquellos que, por alguna razón, no pudieron llegar a su destino. Buenas noches, comunidad. Continuamos. Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay algo en la tranquilidad de la carretera vacía, el zumbido constante del motor y el resplandor de las luces que ilumina apenas unos metros más adelante. Para mí, es el momento perfecto para pensar, desconectarme de todo y disfrutar del trayecto. Aquella vez estaba emocionado porque iba a visitar a mis padres. No los veía desde hacía meses, y las vacaciones se sentían como el momento ideal para pasar tiempo con ellos. El plan era sencillo, un viaje de unas 8 horas por la carretera en Estados Unidos, hasta llegar al pequeño pueblo donde vivían. Normalmente seguía la ruta principal, pero aquella noche, mientras revisaba el mapa en mi teléfono, vi un camino que parecía cortar el trayecto. Era una ruta de terracería, pero no me preocupaba demasiado. Conducir por esos caminos no era algo que me asustara, y el mapa indicaba que ahorraría casi 1 hora de viaje. Así que sin pensarlo mucho tomé ese desvío. Al principio todo parecía normal. El camino era algo irregular, pero nada fuera de lo común. Confiaba en el GPS y seguía adelante. Sin embargo, después de un rato, empecé a notar algo extraño. El trazado del camino desapareció del mapa en mi teléfono. Solo aparecía un punto: mi ubicación. El resto del camino simplemente dejó de aparecer. Intenté actualizar la aplicación, pero no tenía señal. Eso era raro, porque en esa zona siempre había buena cobertura. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, como esperando que el mapa reapareciera mágicamente. Pero nada cambió. Me sentí un poco incómodo, pero decidí seguir. El camino debía llevarme a la carretera principal tarde o temprano. A medida que avanzaba, el terreno se volvía cada vez más accidentado. Las piedras, los pozos y las irregularidades del terreno hacían que fuera difícil manejar. Sentía cómo los neumáticos golpeaban cada obstáculo y tuve que reducir la velocidad para no dañar el coche.
Llevaba casi media hora en ese estado cuando a lo lejos vi una luz. Me relajé un poco al ver una casa con las luces encendidas. Era raro encontrar una casa tan apartada, pero pensé que podrían ayudarme a encontrar la salida. Cuando me acerqué más, vi a una pareja de ancianos sentados en el porche. El hombre y la mujer estaban vestidos de una manera extraña. No se veía anticuada de época antigua, pero tampoco era ropa moderna y común que normalmente se usaría. La mujer llevaba una especie de vestido largo, podría decirse, solo que como si fuera de alguna especie de piel sintética. Y el hombre un traje de un solo color que parecía de una sola pieza. Muy extraño. Lo que me hizo sentir aún más incómodo fue la música que salía de una vieja radio que tenían junto a ellos. Era una melodía antigua, lúgubre, casi perturbadora, pero me dije que no tenía por qué preocuparme. Eran solo personas mayores. Así que estacioné el coche y me bajé. Me disculpé mientras me acercaba al porche. El hombre se levantó lentamente, con una expresión vacía. Me perdí en el camino y mi teléfono dejó de funcionar. Solo quiero saber cómo llegar a la carretera principal rumbo a Montana, o si estoy cerca de algún pueblo. El hombre me miró fijamente, como si no entendiera una sola palabra de lo que estaba diciendo. La mujer sentada detrás de él no apartaba la vista de mí, pero no decía nada, solo observaba. Necesito saber cómo llegar a la carretera hacia Montana. Le pregunté esperando que me ayudara, pero su respuesta me dejó helado. ¿Qué es Montana?, preguntó completamente serio. Me quedé en silencio esperando que me dijera que era una broma, pero no había ninguna expresión de humor en su rostro. El hombre no parecía entender ese nombre ni dónde era eso. Yo no sabía qué decirle. Todo lo que salía de su boca me hacía sentir más incómodo. Finalmente, con la piel erizada, agradecí su ayuda y volví al coche. Arranqué el motor y seguí manejando por ese camino, con la esperanza de que terminara pronto. Lo último que vi por el espejo retrovisor fue al hombre parado en el porche, mirándome con la misma expresión vacía. La música de la radio seguía sonando, pero cada vez más lejana. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegué a la carretera principal. Había un letrero que indicaba el nombre del estado y la distancia al siguiente pueblo. Un alivio me recorrió el cuerpo, pues ya me sentía en un lugar familiar, donde las personas hablaban con coherencia, y donde las cosas, aunque imperfectas, tenían sentido. Llegué a casa de mis padres sin contarles nada de lo que había pasado. La verdad es que ni siquiera sabía cómo explicarlo. Parte de mí pensaba que quizás estaba demasiado cansado, que tal vez no me di a entender con el señor, pero sonaba muy improbable. La sensación de confusión no desapareció. Durante los días que estuve con mis padres, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué no sabían que Montana es un estado? O que incluso ni siquiera supieran dónde era eso. ¿Cómo era posible que no reconocieran algo tan básico? Decidí que la única manera de sacarme esa duda era regresar. Así que una mañana antes de volver a casa, decidí tomar de nuevo ese desvío. Quería encontrar la casa, ver a esas personas otra vez y tratar de entender qué había pasado. Conduje hasta el lugar donde recordaba haber tomado el desvío, pero cuando llegué, el camino no estaba. Donde antes había una vía de terracería, ahora solo había vegetación densa. Monte. No había rastro alguno de ese camino, ni de la casa, ni de los ancianos. Intenté buscar en mi teléfono el tramo de carretera que había visto antes, pero el mapa tampoco lo mostraba. Era como si ese lugar nunca hubiera existido. Me quedé parado frente a la vegetación durante un rato, intentando procesar lo que había pasado. No tenía ninguna explicación lógica. Sabía lo que había visto, lo que había sentido, pero todo indicaba que de alguna manera había cruzado a otro lugar, una realidad que no debería haber conocido.
Finalmente regresé al coche. Mientras manejaba de vuelta a casa, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Quizás fue una alucinación, o tal vez realmente había entrado en una especie de realidad alterna. No lo sé. Lo único que sé es que, desde entonces, veo nuestra realidad con mucho misterio, sabiendo que conocemos nuestra existencia menos de lo que creemos. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Samuel, y como muchos aquí en la comunidad, he vivido experiencias que no siempre logro explicar. Esta es una de esas historias que nunca he olvidado, y aunque han pasado varios años, la sensación de incomodidad sigue latente cada vez que me acuerdo de esa noche en la carretera. Mi esposa Carla y yo habíamos planeado un viaje largo para visitar a unos amigos que vivían en otro estado. Decidimos hacer el trayecto por la noche, porque las carreteras estaban vacías, y a mí me gusta conducir en la oscuridad. El viaje había sido tranquilo hasta que, después de varias horas, empezamos a sentir hambre. No era nada urgente, pero ambos sabíamos que teníamos que parar en algún momento para comer algo. Después de conducir un rato más, vimos un pequeño local a la orilla de la carretera. No era nada impresionante, solo un letrero rústico que decía comida, en letras desgastadas, y un par de luces que aún estaban encendidas. Parecía uno de esos lugares que en el día pasarías de largo sin siquiera notarlo, pero en la oscuridad de la carretera se veía como una opción conveniente. Le pregunté a Carla si quería bajarse conmigo, pero estaba cansada y prefirió quedarse en el coche. Tráeme lo que sea, me dijo con una sonrisa medio dormida. Estacioné el auto frente al lugar y me bajé. Desde el momento en que puse un pie en el suelo, algo se sentía raro. No sabría explicarlo en palabras exactas, pero el ambiente era denso. El aire tenía un olor extraño, algo que me recordaba a carne descompuesta, mezclado con el inconfundible hedor a azufre. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero cuando abrí la puerta del local, el olor se intensificó. El interior del lugar estaba oscuro. Solo había unas pocas luces tenues colgando del techo, iluminando malamente unas cuantas mesas vacías. No había nadie a la vista, pero lo que más me inquietaba era una música extraña que sonaba de fondo. Era un tipo de melodía que no había escuchado antes. Algo anticuado, como sacado de una radio de otra época. Me quedé parado en la entrada, sin saber si debía avanzar o no. Fue entonces cuando escuché una voz ronca detrás de mí. ¿Qué se le ofrece?, preguntó alguien. Me giré rápidamente, y ahí estaba, una anciana parada detrás del mostrador. Su apariencia me sobresaltó. No era solo su edad, era algo más. Sus ojos, hundidos y vacíos, parecían no tener brillo alguno, y su piel arrugada parecía casi translúcida bajo las luces parpadeantes. El miedo me recorrió el cuerpo al verla, pero intenté mantener la compostura. Le dije que solo había entrado para usar el baño, pero que ya estaba por irme. Sin embargo, algo en su energía me dio muy mala espina. Había algo oscuro en su presencia. Todo en ella vibraba con una sensación que me revolvía el estómago. ¿Y por qué no entra?, me preguntó la anciana, con una voz que sonaba cada vez más pesada, como si estuviera burlándose de mí. Sonreía con una expresión que me pareció terriblemente cínica. No, ya me voy. Mi esposa me está esperando, le respondí, intentando mantener la calma. Pero entonces, con esa misma sonrisa maliciosa, me dijo: entonces tráigala también. Esa frase me golpeó como un balde de agua fría. No lo pensé dos veces. Me giré y salí del lugar tan rápido como pude. Mientras corría hacia el auto, noté que había un hombre parado cerca de Carla. Mi corazón se aceleró. Era un señor mayor que le hablaba desde la ventana. No parecía agresivo, pero después de lo que acababa de vivir en ese local, no sabía qué esperar. Me acerqué rápidamente y el hombre me miró con seriedad.
Tienen que irse de aquí, me dijo, casi en un susurro. Carla lo miraba confundida, sin entender lo que estaba pasando. Yo tampoco sabía qué pensar. El hombre continuó. Esa anciana, todos en el pueblo la conocen. Es peligrosa, practica magia negra. Hay gente que ha desaparecido después de comer aquí. Nadie dice nada porque le tienen miedo, pero más de uno ha caído en sus garras. Me quedé paralizado por un segundo. El señor hablaba con tal certeza que no podía ignorarlo. Nos contó que en el último año, varios viajeros habían desaparecido en esa carretera, y que algunos creían que la anciana usaba la comida del local para envenenarlos. Y luego... Bueno, nadie sabía exactamente qué hacía después, pero las desapariciones eran reales. Ustedes hagan lo que quieran, yo solo quería advertirles, dijo el hombre, antes de alejarse lentamente hacia su camioneta. Nos quedamos en silencio por unos momentos. Carla mirándome sin entender del todo lo que acababa de pasar. Yo también estaba en shock, pero una cosa era clara. Teníamos que irnos de ahí. Subí al coche de inmediato y encendí el motor. Antes de salir miré por el espejo retrovisor y vi el local una última vez. La luz seguía encendida y la música seguía sonando, cada vez más lejana mientras nos alejábamos. Conduje el resto del viaje en silencio, tratando de procesar lo que había ocurrido. La imagen de la anciana y su voz ronca seguían resonando en mi cabeza. No había ninguna duda en mi mente de que había algo terriblemente mal con ese lugar. Las palabras del hombre me habían dado una explicación, pero también me dejaron con más preguntas. Pasaron varios años después de esa noche, y la historia del local se desvaneció en mi mente. Sin embargo, tiempo después, escuché que la anciana había muerto. Lo más impactante fue que, tras su muerte, la policía local descubrió pruebas de sus actos. Encontraron restos humanos y evidencias de rituales en la parte trasera del local. La comunidad había guardado silencio durante años, por miedo, pero una vez que ella ya no estaba, las sospechas se confirmaron. Nunca volví a pasar por esa carretera, y aunque ahora sé lo que ocurrió, la sensación de haber estado tan cerca de algo tan oscuro aún me perturba. Lo que nos salvó esa noche fue la advertencia de aquel hombre. Si no nos hubiéramos ido a tiempo, no sé qué habría pasado. Continuamos. Y hace unas semanas viví algo que me ha dejado pensando todos los días. Nunca he sido alguien que crea en lo paranormal, pero después de lo que me ocurrió en esa carretera, mi perspectiva cambió completamente. Todo comenzó una tarde tranquila, mientras regresaba a casa desde un pequeño pueblo donde había visitado a un amigo de la universidad. Para ahorrar tiempo, decidí tomar una carretera secundaria que corta por el campo. No era la primera vez que lo hacía, ya que esa ruta solía ser más rápida, pero siempre había algo que me incomodaba. La carretera era desolada y oscura una vez caía la noche. Apenas tenía señalización y si te pasaba algo ahí, podías quedar varado por horas sin que nadie pasara. El sol ya se había escondido cuando empecé a notar que las curvas se volvían más cerradas. Aún no había encendido las luces altas del coche, pero el crepúsculo ya empezaba a desdibujar los detalles del paisaje. Después de una curva especialmente pronunciada, vi algo que me hizo frenar de golpe. Unos metros adelante, las luces traseras de un coche parecían estar semivolcadas en una zanja a un costado del camino. No me lo pensé dos veces y reduje la velocidad hasta detenerme completamente. Me estacioné a un lado de la carretera y me bajé del coche con el corazón acelerado. Había una sensación de inquietud en el aire que no podía ignorar. Saqué mi celular y encendí la linterna para iluminar mejor el auto volcado. Era un coche pequeño, gris, con el capó hundido y una de las puertas abollada. Las luces traseras seguían parpadeando débilmente, lo que indicaba que el accidente no había ocurrido hace mucho. Me acerqué con cautela,
tratando de ver si había alguien dentro, pero no había ni un solo movimiento. Estaba a punto de llamar a emergencias cuando escuché algo que me heló la sangre. Un crujido en la maleza, justo detrás del coche volcado. Al girar la cabeza vi la figura de una mujer que salía de entre los arbustos. Su ropa estaba sucia y rasgada, y había una pequeña mancha de sangre seca en su frente. Parecía caminar con dificultad, como si estuviera mareada o en estado de shock. Me acerqué rápidamente, sin saber bien qué hacer. ¿Estás bien?, le pregunté, tratando de sonar calmado, aunque mi voz temblaba ligeramente. La mujer me miró fijamente, pero no respondió. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en algo que yo no podía ver. Dio un par de pasos más hacia mí, tambaleándose, y sentí una sensación extraña en el estómago, como si algo no estuviera bien. Mi instinto me decía que debía ayudarla, así que sin pensarlo mucho, le ofrecí llevarla al hospital o a la gasolinera más cercana. «Sube al coche, te llevo», le dije, tratando de mantener la compostura. Ella no dijo nada, pero asintió débilmente y me siguió hasta el coche. La ayudé a subir al asiento del copiloto, y mientras lo hacía, sentí un frío inexplicable que me recorrió la columna. Era pleno verano, y aún en la oscuridad no debería haber tanto frío, pero lo ignoré, pensando que era solo el nerviosismo. Arranqué el coche y comenzamos a avanzar lentamente por la carretera. El ambiente dentro del auto se sentía pesado, opresivo. Traté de hablarle para calmar la tensión. «¿Qué te pasó? ¿Ibas sola en el coche?», le pregunté manteniendo la vista en el camino. Ella murmuró algo que no logré entender, apenas palabras sueltas que no tenían sentido. Empezaba a sentirme cada vez más incómodo. De vez en cuando miraba de reojo a la mujer, esperando alguna reacción, pero su mirada seguía fija hacia el frente, como si no estuviera realmente allí. Después de unos kilómetros, vi las luces de una gasolinera en la distancia y decidí detenerme. Necesitaba ayuda y, para ser sincero, también quería hablar con alguien más. Estacioné frente a la tienda y le dije que esperara un momento mientras entraba a buscar ayuda. Ella asintió de nuevo, pero no dijo nada. Entré a la tienda, donde un hombre mayor estaba detrás del mostrador. Le conté rápidamente lo que había pasado, esperando que me ayudara o que al menos supiera qué hacer. «Hay una mujer afuera. Parece que tuvo un accidente. ¿Podemos llamar a emergencias?». El hombre me miró con una expresión seria y salió conmigo a ver de qué hablaba. Caminamos hacia mi coche, pero al llegar algo me dejó sin aliento. La puerta del pasajero estaba abierta, y la mujer había desaparecido. No había rastros de ella, ni siquiera las huellas de donde debería haber salido del coche. «¿Estás seguro de que la viste salir del coche?», me preguntó el hombre, con un tono que me hizo sentir aún más incómodo. Asentí, confundido. No tenía sentido. No había forma de que se hubiera ido sin que yo la viera. No en tan poco tiempo. El hombre suspiró y me miró con una mezcla de lástima y preocupación. «No eres el primero que ve algo así por aquí. Hace unos años, una mujer murió en un accidente en esta misma carretera. Nunca encontraron su cuerpo. Dicen que su espíritu sigue deambulando, buscando ayuda. Pero nadie puede llevársela». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo lo que había vivido empezaba a encajar de manera inquietante. ¿Era posible que aquella mujer que había subido a mi coche no fuera realmente real? Regresé al coche, con la mente hecha un caos, y entonces noté algo en el asiento del copiloto. Un colgante. Una cruz de plata, vieja y oxidada. No recordaba haber visto ese colgante antes. No sabía cómo había llegado allí, pero lo tomé con una mezcla de miedo y curiosidad. Arranqué el coche de nuevo y mientras conducía de regreso a la carretera principal, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido.
Al llegar a la intersección donde había encontrado el coche volcado, miré hacia la cuneta, pero esta vez no había ningún coche allí. La carretera estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Hasta el día de hoy sigo preguntándome si lo que vi esa noche fue real o si mi mente jugó conmigo. Pero cada vez que veo ese colgante, recuerdo la mirada vacía de aquella mujer y el frío que sentí cuando la ayudé a subir al coche. Quizás después de todo, hay cosas en esta vida que no podemos entender. Continuamos. Hola Glenn, te escribe una de tus suscriptoras. Mi nombre es Vianney Marroquín, y por fin me animé a compartirte una anécdota que no solo me pertenece a mí, sino también a mi esposo y a dos amigos nuestros muy queridos, mi mejor amiga Lidia y su esposo Víctor, quienes en aquel momento viajaban con nosotros por carretera. Al final entenderás por qué es una historia delicada, y el por qué tuve que pedir autorización para compartirla en tu canal. Lo hago con el propósito de prevenir a las personas, de que sepan que la maldad está en todos lados, y que se cuiden siempre. Era el año 2017. Como ya comenté, nosotros veníamos de un viaje de parejas que hicimos a Cancún. El avión aterrizó en una ciudad que está como a 3 horas de donde vivimos. En el aeropuerto dejamos nuestro coche y de ahí salimos a carretera para regresar a nuestra ciudad. Ya pasaban de las 10 de la noche. Veníamos a poco menos de la mitad del camino, en completa oscuridad y rodeados de puro monte, cuando de pronto mi amiga y su esposo nos hicieron saber de algo que estaban viendo entre las ramas. Mi esposo disminuyó la velocidad y notamos que algo se movía entre el monte, y entre más nos acercábamos más iba aclarando la imagen de 3 mujeres vestidas de negro, tomadas de las manos rodeando lo que parecían ser 2 lápidas. Ver aquello me provocó escalofríos. Es algo que no acostumbras ver, algo verdaderamente aterrador. Parecían 3 brujas haciendo alguna clase de ritual en medio de la nada. Cuando ellas se percataron de que nosotros las estábamos observando, ellas voltearon y se nos quedaron viendo, de una forma tan inquietante, que no puedo ni siquiera describir. Nos veían fijamente sin apartarnos la mirada ni un segundo, con una mirada retadora, casi como amenazándonos con la pura mirada. Así lo sentí yo. Le dije a mi esposo que acelerara, pues yo sí sentí mucho temor y no quería problemas, ni ponernos en peligro, pues a legua se veía que aquellas mujeres eran peligrosas y que no tenían para nada buenas intenciones. Avanzamos un poco hasta perderlas de vista. Nos paramos en una gasolinera para ir al baño, y mientras estábamos ahí, mi amiga no dejaba de decir que teníamos que volver, pues tal vez aquellas mujeres ya se habían retirado del lugar, y ella quería ver lo que habían hecho ahí, pues estaba segura de que habían dejado algún tipo de brujería en aquellas tumbas abandonadas. Mi respuesta inmediata fue no. De verdad no quería volver. Tenía mucho miedo aún. Tenía en mi mente la mirada macabra de aquellas mujeres. No quería ponernos en peligro, pero al final me dejé convencer. No sé ni cómo fue que acepté volver a aquel lugar. Les dije que si ellas estaban ahí no regresaríamos de inmediato, mucho antes de que pudieran darse cuenta de nuestra presencia, a lo cual todos aceptaron. Pero para mi sorpresa, cuando nos acercamos al lugar vimos que ya no estaban. Mi esposo se orilló. Mi amiga fue la primera en bajarse del coche, y las tumbas estaban a la vista. Realmente no tenías que adentrarte mucho en el monte para verlas. Fue por eso que me dio confianza bajarme del coche también, pues si estas mujeres regresaban, podría correr de inmediato al auto. Y no les voy a mentir, también sentía mucha curiosidad. Al llegar notamos que habían cenizas arriba de estas lápidas, como si hubieran quemado algo allí. A simple vista no veíamos nada, hasta que mi amiga se agachó y sacó algo de entre las ramas que rodeaban una de estas tumbas. Eran trabajos de brujería.
Ella los tocó con sus manos y fue la única que lo hizo, pues ni siquiera su esposo quiso ayudarle a deshacer aquellas cosas. Recuerdo que uno de estos trabajos, y el que más me impactó por lo asqueroso y grotesco que era, se trataba de una paloma sin vida, con su pecho cocido, y dentro de ella tenía un papel y una foto de una mujer. Mi amiga la abrió con la navaja de su esposo, y empezó a deshacer todo lo que estas macabras mujeres habían dejado en aquel lugar. Mi amiga siempre fue muy valiente, pero hasta ese momento no conocía su nivel de valentía, pues yo con solo ver todo eso ya estaba temblando y no dejaba de abrazar a mi esposo. Yo estaba muy nerviosa, pues temía que estas personas regresaran al lugar y nos vieran deshaciendo sus porquerías. Temía por lo que pudieran hacernos. Así que empecé a apurar a mi amiga, hasta que por fin terminó de deshacer todo lo que había encontrado, que fácilmente eran unos 5 trabajos. Nos subimos al coche y nos fuimos de ahí de inmediato. Yo venía de verdad impactada por todo lo que acababa de ver, pues entre esos trabajos de brujería venía la foto de una niña menor de edad, que a lo mucho tendría algunos 13 años. No podía concebir cómo ese tipo de personas querrían dañar a una niña. Simplemente era algo que no entraba en mi mente. Aunque me sentí tranquila de que mi amiga deshizo todo aquello, no sabía que lo peor estaba a punto de venir, pues yo no conocía absolutamente nada de brujería ni ese tipo de cosas. Así que desconocía totalmente que no puedes tocar con tus manos un trabajo de brujería. No sabía lo peligroso que aquello era, hasta poco tiempo después. Mi amiga de la nada comenzó a enfermarse. Poco a poco se fue deteriorando más y más, hasta que se hizo análisis, y resultó que tenía cáncer, lo cual a todos nos tomó por sorpresa, pues ella era una persona muy sana, a la cual le encantaba hacer ejercicio y comía extremadamente saludable. Nadie lo podíamos comprender. Todo fue de la noche a la mañana. Pero eso no era todo, pues mi amiga en sus últimos días decía que algo le estaba persiguiendo. Su esposo me contaba que por las noches se despertaba gritando. Le decía que había algo observándola dormir. Una figura de una mujer que estaba casi en los huesos, de ojos grandes y negros por completo. Ella decía que veía a esa mujer todas las noches, aun cuando estaba con su esposo. Y días después, mi amiga falleció. Pero sus últimos días fueron un infierno según su esposo Víctor, quien después de varios tiempo después de su fallecimiento, él nos contó que él también vio aquella figura que su esposa veía, que los últimos días se sentía una vibra horrible en su casa, y que fue ahí cuando decidió llamarle a un sacerdote, quien les hizo saber que en su casa había algo muy malo, y que probablemente era el causante de todo lo que ellos estaban atravesando. Él no pudo hacer mucho, solo bendijo la casa, pero sirvió de muy poco, pues la vibra seguía igual de insoportable, y a los pocos días mi amiga falleció. Él nos contó que él había platicado lo que hizo su esposa aquella noche a su hermana, y que ella fue la que le dijo que probablemente, al tocar aquellos trabajos de brujería sin protección, se había llevado algo con ella a casa, o había hecho que la brujería se volviera en su contra. Fue ahí cuando yo me obsesioné y comencé a indagar mucho en el tema, y pude comprobar lo que la hermana de Víctor le dijo. Les juro que en ese momento me sentí tan culpable, por todo, por haberle hecho caso en regresar a ese lugar, y por haberla dejado tocar aquellas cosas. No hay día que no piense en eso, en el hubiera, en qué hubiera pasado si yo hubiera dicho que no regresaríamos allí. Es algo que ya me he tratado en terapia, pues no podía lidiar con la culpa sin ayuda de un profesional. Y después de todos estos años decidí compartir la historia de mi amiga, por supuesto con la autorización de su esposo, pues su historia tiene que ser escuchada, y tal vez ayude a prevenir a otras personas. Continuamos. ¿Qué tal?
Mi nombre es Ramón, y vengo a compartirles algo muy increíble, y hasta cierto punto escalofriante, que nos pasó a mi esposa y a mí. Esa noche íbamos de viaje hacia Piedras Negras, de donde es mi esposa. Íbamos a ver a su familia por las vacaciones de Semana Santa, y era la primera vez que íbamos a viajar de noche por carretera, pues se nos había hecho tarde por unos asuntos de mi trabajo en aquel entonces. Ya adentrados en la carretera, mi esposa iba dormida. Yo escuchaba música mientras conducía, pero de pronto vi enfrente a un señor que iba en su bicicleta a la orilla de la carretera. Pero lo que me llamó la atención fue que traía un carrito amarrado detrás de la bici, y en ese carrito venía una niña pequeña, como de unos 4 años. Me sorprendí tanto que desperté a mi esposa para que viera. Ella se quedó igual de impresionada que yo, pues era muy peligroso que aquel señor trajera una bebé amarrada en una bici, a la orilla de la carretera y a esas horas. Fue algo que sí nos llamó mucho la atención y a mi esposa hasta cierto punto le indignó. Así que me dijo que disminuyera la velocidad y que no lo perdiéramos de vista, pues ella estaba muy preocupada por la pequeña. Así nos fuimos unos cuantos kilómetros detrás de este señor, que ya se veía grande. La niña iba de espaldas hacia nosotros, así que nunca pudimos verle su pequeño rostro. Solamente iba sentada sin moverse, y el señor tampoco nunca volteó. Iba concentrado manejando su bicicleta. De pronto vimos que el señor giró y dio vuelta en un caminito que se encontraba en el monte. Pero lo que se nos hizo raro fue que para allá no se veía ni una luz, ni nada que indicara que para allá hubiera algún pueblo o alguna vivienda. Solamente se veía monte nada más. Así que nos preocupamos por aquella pequeña. Mi esposa me dijo que me detuviera, pues quería ver a dónde iba el señor con aquella niña. Cuando me estacioné, mi esposa se bajó casi de inmediato. Yo me bajé corriendo detrás de ella, pues temía por su seguridad. Y lo primero que vimos fue a este señor agarrando unas flores de aquel carrito. Pero la niña ya no estaba. Mi esposa caminó hacia donde este hombre se encontraba, y cuando se dio cuenta de que estábamos ahí se nos quedó viendo asustado. Mi esposa le preguntó que en dónde estaba la niña, y el señor nos veía con una cara de sorpresa, pues no sabía de lo que estábamos hablando. Él preguntó que cuál niña, y mi esposa le respondió que la que venía en ese carrito sentada. Le dijo que lo habíamos seguido todo el tiempo, pues nos preocupó la seguridad de la pequeña. Y de nuevo le preguntó que a dónde se había ido, a lo cual el señor solamente se quitó su gorra y comenzó a llorar de la nada. Él nos dijo que nos acercáramos. A mí me dio confianza, pues se trataba de un hombre de la tercera edad. Se veía inofensivo, y su físico era el de un abuelito muy delgado. Así que me acerqué yo adelante de mi esposa, y él apuntó hacia el piso, en donde había una pequeña cruz. Es mi nieta Aranza. Ella falleció aquí el año pasado en un accidente junto con su madre, y yo vengo a traerle flores cada mes, nos dijo el abuelito con su voz quebrada. Mi esposa y yo estábamos impresionados al leer lo que decía aquella cruz. Nos dimos cuenta que, en efecto, se trataba de una niña de apenas 4 años. El abuelito nos dijo que ese carrito que él venía jalando con su bicicleta lo compró para ella, pues le gustaba pasearla en el rancho donde ellos vivían, que por cierto estaba muy cerca de ahí. Si vieron a una pequeña niña, esa es mi Arancita, que siempre viene conmigo en todo momento, nos comentó el señor. Mi esposa no pudo aguantar las ganas de llorar. Le dio un abrazo al señor y le ofrecimos llevarlo hasta su casa, pues ya se veía muy cansado. Él aceptó y subimos su bicicleta en la parte de atrás de nuestra camioneta. El lugar quedaba como a 30 minutos en carro. Y ya estando en su humilde casa nos enseñó una foto de la niña. Y aunque solo la vimos de espalda, pudimos reconocer que sí se trataba de la pequeña que nosotros habíamos visto en aquel carrito. Sé que es algo muy difícil de creer. De hecho, si a nosotros no nos hubiera pasado, tal vez no lo creeríamos.
Pero cuando te toca vivir esas experiencias, no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Gracias por compartir mi historia. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Espero tengan una excelente noche. Mi nombre es José Luis, originario de Tamaulipas, y quiero compartirles una experiencia paranormal, pero a la vez triste y que te deja mucho en qué pensar. Antes que nada, debo decirles que yo viajo todos los días hacia mi trabajo, que me queda 2 horas de mi ciudad en el norte de Tamaulipas. Y para los que son de mis rumbos sabrán el peligro que conlleva en estos tiempos viajar por las noches en esas carreteras. Así que siempre intento regresarme rápido, apenas terminando mis labores, para que no me agarre la noche en plena carretera. Siempre llego a mi casa como a las 8:30 de la noche. Ahorita a esas horas oscurece, así que todavía alcanzo luz en la carretera. Pero esa noche sí se me hizo muy tarde. Desgraciadamente, por culpa de alguien más, todos tuvimos que quedarnos unas horas extras en el trabajo. Pero no entraré en detalles. El punto es que para cuando yo salí a carretera ya eran las 8 en punto. Ya quedaba muy poca luz del día. Y por supuesto que se me hizo de noche en un abrir y cerrar de ojos. Yo iba bastante nervioso, pues tengo 2 niñas que me esperan en casa. Solamente me persiné, y así me adentré en aquel oscuro camino para llegar a casa. Todo iba bien. Hasta el momento no había visto nada extraño ni fuera de lo normal. Aunque debo decir que había muy pocos coches circulando. A lo mucho vi 2 carros. Todos los demás eran camiones de carga, y muy pocos autobuses. Pues la gente sabe que no debe de viajar por esos lugares por la noche. Llegué a una caseta que está a mitad de camino. Siempre paso por ahí para tomar la autopista, que supuestamente es el camino más seguro. Llegué y de inmediato me puse a un costado de una de las casetas, pues en las demás no había gente. Cuando bajé el vidrio para pagar, noté que una chica estaba parada dentro de la caseta, pero no me volteaba a ver, lo cual se me hizo muy extraño, pues no estaba haciendo nada. Únicamente estaba viendo hacia enfrente, de perfil hacia mí, pero nunca volteó a verme. Yo le dije buenas noches en 2 ocasiones para llamar su atención, pero ella jamás volteó. En eso vi a un señor que de pronto se asomó en la última caseta, haciéndome señas de que me fuera para allá. Le hice la seña de que ya iba, pero cuando volteé hacia la caseta de al lado, la chica ya no estaba ahí. Fue algo descabellado, pero en ese momento era más mi adrenalina y preocupación por llegar pronto a casa. Aún me faltaba un buen tramo. Llegué a la otra caseta en donde estaba este señor, y lo primero que me dijo fue: es que esta caseta es la única que está en funcionamiento a estas horas. Una disculpa. Después de eso me entregó mi recibo. Pero antes de irme, le mencioné que había una chica en la caseta en donde me había parado al principio. Por eso pensé que estaba funcionando también. Él se rió con una risa algo nerviosa y me dijo: ¿cuál chica? Yo soy el único que está trabajando ahorita. Le respondí que le juraba que allá había una persona, que la llamé varias veces pero nunca volvió a verme, y el señor solo se me quedaba viendo y me decía que no. Como no había ningún otro carro detrás de mí esperando que avanzara, el señor me contó que él tenía 2 compañeras de trabajo hace apenas 2 semanas, pero que la semana pasada una camioneta de un grupo delincuencial se había llevado a la joven que trabajaba en esa caseta en donde yo me paré, y que hasta la fecha no se sabía de ella. Por eso la otra señora había renunciado, y hasta la fecha no habían encontrado reemplazo para ellas. Por eso él estaba trabajando solo. Me pareció muy triste escuchar eso, pero a la vez se me erizó toda la piel, pues me imaginé lo que seguramente ustedes están imaginando, que probablemente aquella joven que se habían llevado ya no estaba con vida y se me había manifestado.
En el camino de regreso a casa sentí un nudo en la garganta, pero seguía sintiendo mucho miedo. No dejaba de voltear por el retrovisor. Se me hacía que de pronto la vería sentada en el asiento de atrás de mi coche. No lo sé. Aquello me dejó muy impresionado y asustado a la vez. Esa fue la primera y única vez que he experimentado algo de índole paranormal, en todo lo que llevo viajando de ida y vuelta a mi trabajo. Y tenía que compartirlo, pues yo soy fan de estas anécdotas. Pero hasta antes de eso que me ocurrió era muy escéptico. Me costaba mucho creer en estas cosas. Todo cambia cuando te pasa a ti. Yo solo espero que los familiares de aquella joven den con ella pronto. Y que si de verdad ya no está con nosotros, por lo menos pueda estar en un lugar donde su familia pueda ir a visitarla y llevarle flores. De todo corazón espero que así sea. Saludos a toda la comunidad. Buenas noches. Continuamos. Hola Glenn, buenas noches. Mi nombre es Cristian. Soy del norte de México, pero prefiero no dar mi ubicación exacta. De esta forma me siento más seguro al contarles mi anécdota, y en un momento me entenderán el porqué. Veníamos en carretera dos primos de mi edad y yo. En ese entonces teníamos 22 años. Veníamos de un viaje corto que hicimos a la playa por un fin de semana, pero ya era domingo por la noche y tocaba regresar, pues uno de mis primos y yo estábamos en la universidad y teníamos clases el lunes. Nos faltaban como 2 horas para llegar a nuestra ciudad. Ya eran las 8 de la noche. Era verano, así que el sol apenas se estaba metiendo. Cada minuto que pasaba nos íbamos quedando sin la luz del día, cuando de pronto mi primo, quien venía manejando, nos hizo saber que ya teníamos poca gasolina, que tenía que poner de emergencia, o si no nos quedaríamos varados en la carretera. Nosotros le reclamamos por no avisarnos a tiempo. Él se disculpó, pero dijo que por venir en la plática no se había dado cuenta, y dijo que su carro estaba gastando más gasolina de lo normal, pues la habíamos puesto antes de salir a carretera. Por eso no venía preocupado. Pero en fin, buscamos en el mapa del teléfono una gasolinera, pero no había ninguna cerca. La más cercana quedaba a poco más de 1 hora, ya casi llegando a nuestra ciudad. Finalmente encontré una que estaba a 30 minutos. Lo malo era que teníamos que desviarnos, porque esta se encontraba en un pueblito muy pequeño, adentrándose un poco entre un camino de terracería. No nos quedaba de otra más que ir allí, pues sería más peligroso que se nos quedara el coche en aquella carretera de noche. Le indiqué a mi primo en dónde debía dar la vuelta, y se veía muy tenebroso aquel camino. Estaba solo, muy oscuro. Debíamos ir lento, pues el camino era de piedras. Todos veníamos tensos. Era un miedo inexplicable, pero no a cosas paranormales, sino a la delincuencia que hay por esos lugares. Ya adentrados en aquel camino que se nos hizo eterno, de pronto vimos una construcción abandonada, y afuera de esta había varias bolsas negras de basura, de las grandes. A nosotros se nos hizo muy extraño, así que nos quedamos viéndolas con curiosidad. Cuando de pronto vimos que una de estas bolsas se movió. Había algo con vida dentro de ellas. Los tres pudimos ver aquel movimiento brusco que hizo la bolsa. Ojalá lo hubiésemos grabado. Mi primo soltó una grosería del susto y poco a poco comenzó a frenar. Yo le pregunté que qué estaba haciendo, que no frenara, pues estábamos corriendo mucho peligro en ese lugar. Pero él me respondió que qué tal si había algún animal dentro de la bolsa, o varios. Dijo que teníamos que ayudarlos, pues no es raro que la gente bota animalitos como si fueran basura. Mi otro primo, quien venía atrás, dijo que él no se bajaría del auto. Nos dijo que fuéramos nosotros si queríamos, pero que lo hiciéramos rápido, pues estábamos en un lugar peligroso y más siendo la hora que era. Siéndoles honesto, yo tampoco quería bajarme. Todos los sentidos de mi cuerpo me decían que no lo hiciera.
El miedo muchas veces nos evita a cometer errores o imprudencias. Y ojalá le hubiera hecho caso a mi miedo en ese momento. Pero no quise dejar a mi primo solo. Así que me bajé con él. Con las linternas de nuestros teléfonos caminamos hacia aquella bolsa que se movía. El lugar olía muy mal. Le dije que únicamente abriera esa bolsa que se movió. Las demás las dejaríamos tal cual como estaban. Nos acercamos a la bolsa y le detuve su teléfono para que él pudiera abrirla, mientras yo la alumbraba con los dos teléfonos. Pero, al momento de abrir la bolsa, se desbordaron manos, pies y otras partes de cuerpos humanos, todas cortadas. No había ningún animal allí. No había otra cosa que no fueran partes del cuerpo humano. Mi primo comenzó a vomitar. Yo me quedé ahí parado viendo toda esa atrocidad, pues no reaccioné. Y no lo hice por morbo, créanme. Yo hubiera querido correr, pero estaba tan impactado que ni siquiera podía moverme. Después todo se puso borroso en mi mente. Solo recuerdo que uno de mis dos primos me jaló del brazo y me subió al auto empujándome. En eso arrancamos hasta llegar a la gasolinera de aquel pueblo aledaño. Y fue cuando pude reaccionar, pues no podía procesar todo lo que mis ojos habían visto. Ahí comencé a llorar. Mi primo, el que conducía, no pudo conducir más, así que su hermano se puso al volante. Lo peor de todo fue que teníamos que regresar por el mismo camino, pues no había otra salida de aquel lugar. Mi primo condujo lo más rápido que pudo por aquel camino desolado. Yo venía agachado. No quería ver aquella escena de nuevo. Solo quería salir de allí y acabar con aquella pesadilla. Sentí un gran alivio cuando mi primo nos dijo: "Ya estamos de nuevo en la carretera. Ya pasó". Pero en realidad esa frase solamente se refería a aquel horrible momento que nos tocó vivir, pues realmente no ha pasado del todo, porque me dejó marcado de por vida. Yo no tenía que haber visto eso. Es algo que no le deseo a nadie. De lo que estamos seguros los tres es de que aquella bolsa se movía. Algo se movía bruscamente dentro de ella. Fue por eso que pasó todo. Y ninguno de los tres pudimos encontrarle una explicación a eso. Estas cosas ocurren más a menudo de lo que pensamos, pero son privilegiados todo aquel a quien no le ha tocado presenciar o ser testigo de semejante crueldad. Buenas noches. Continuamos. ¿Qué tal, Glenn? Me llamo Herminio González y soy originario de Puebla. En esta ocasión vengo a compartirles mi experiencia paranormal, más bien mía y de mi esposa. Aclaro que esto lo cuento con mucho respeto para el involucrado, y ahorita entenderán a quién me refiero. Mi esposa es fanática del sector del terror y me sugirió que compartiéramos nuestra anécdota para compartirla con la comunidad. Todo ocurrió hace algunos años, cuando viajábamos los dos en nuestro coche de Puebla hacia Veracruz en épocas decembrinas. Íbamos a pasar la Navidad y Año Nuevo con la familia de mi esposa que viven allá. El viaje empezó muy bien. Disfrutábamos de los paisajes y de nuestra compañía, así como de algunos snacks que nos compramos por el camino. Veníamos platicando y cantando, hasta que oscureció y mi esposa se quedó dormida. Ya pasaban de las 12 de la noche. Ella dormía y yo venía escuchando música y tomándome un café para mantenerme despierto. No había muchos carros y la carretera se encontraba bastante tranquila, cuando de pronto vi algo a lo lejos. Se veía alguien parado a un costado de la carretera, pero aún estaba muy lejos y no alcanzaba a distinguir muy bien si era hombre o mujer. Fui disminuyendo un poco la velocidad, y al acercarme me di cuenta de que se trataba de tan solo un niño. Sí, un niño de no más de 7 años.
Era pequeño de estatura y iba vestido de blanco. Estaba haciendo una seña con su pequeña mano, como pidiendo que me detuviera. Yo de inmediato desperté a mi esposa y le comenté lo que ocurría, y ella de inmediato me dijo que me detuviera al ver que se trataba de un pequeño que estaba solo. Así que me detuvo a un lado. En efecto, era un niño muy pequeño, el cual no nos explicábamos qué hacía ahí solo y sin abrigarse con el frío que estaba haciendo esa noche. Mi esposa bajó el vidrio y le preguntó cariñosamente que si se encontraba solito, que dónde estaban sus padres o por qué estaba ahí. Pero el pequeño no decía nada. Solo se nos quedaba viendo con una mirada algo triste, como pidiendo que lo dejáramos subir a nuestro coche. Mi esposa le insistía con las preguntas y luego me volteaba a ver como preguntando con la mirada que qué hacíamos, pues el niño estaba ahí solo y no decía ni una sola palabra. No se veía que estuviera con alguien más, pues en aquel oscuro monte no había más que oscuridad. Pero en eso, mi esposa y yo escuchamos a lo lejos una voz de un hombre que gritaba: «Déjenlo, no hablen con él, no hablen con él». Mi esposa y yo volteamos hacia atrás y vimos un tractor que se acercaba lentamente, y nos dimos cuenta de que quien nos gritaba era el señor que venía conduciendo. Pero cuando giré mi cuerpo hacia enfrente de nuevo y me asomé por la ventana, noté que el pequeño ya no estaba. Se lo hice saber a mi esposa, quien muy asustada se bajó del coche para buscarlo. Le hablaba en repetidas ocasiones, pero el niño ya no apareció. Aquel señor por fin llegó y se detuvo a un lado de nosotros. Mi esposa solo se le quedaba viendo, hasta que el señor ya de avanzada edad se bajó del tractor y vino hacia nosotros diciéndonos: «Ese niño no existe. En algún momento lo hizo, pero él ya no está con vida. No deben hablarle». Mi esposa se rió con nervio, pues pensó que el señor ya no estaba bien de su cabeza, pero él insistió con seriedad. Y de pronto me hizo señas de que me bajara del coche y que fuéramos con él. Yo le decía a mi esposa que ya se subiera al coche y nos fuéramos de ahí, pero ella, al tratarse de un niño, no iba a ceder tan fácil hasta saber qué había pasado con él. Así que me dijo que me bajara. Y por supuesto me bajé a acompañarla, pues no le iba a dejar sola con ese señor. Nos llevó por un pequeño camino entre las ramas, hasta que llegamos a lo que parecía ser una pequeña lápida con el nombre de un niño, con fecha de nacimiento y la causa de su partida. Y arriba de esta había un ángel como de cerámica. Aquí perdió la vida en un accidente, y le vinieron a hacer su lápida a sus familiares, nos comentó el señor. Mi esposa y yo sí nos sorprendimos, no les voy a mentir, pero seguíamos algo incrédulos, pues ni ella ni yo éramos de creer en fantasmas. Solo nos quedamos en silencio y mi esposa leía su lápida, pero de pronto vimos algo que nos dejó completamente helados. Aquel ángel de cerámica estaba llorando. De la nada le comenzó a salir un líquido negro por los ojos. Mi esposa se hizo para atrás y ambos estábamos muy impresionados, cuando de pronto el señor nos dijo: «Vámonos. Es hora de irnos o el pequeño los va a seguir hasta sus hogares, y ya no podrán sacarlo». Sin decir una sola palabra, mi esposa y yo empezamos a caminar hacia el coche. Ella estaba muy impresionada y le preguntó al señor que cuándo había ocurrido su accidente, a lo que el señor le respondió que ya tenía casi 10 años de haber ocurrido, pero que el pequeño seguía manifestándose en ese lugar ante muchos conductores que pasan por este camino. Tal vez solo quiere que se lo lleven de allí o tiene miedo de estar solo en ese oscuro lugar. Pero incluso había varias gente que había tenido accidentes gracias a ese pequeño, pues muchas veces este aparecía en medio de la carretera y la gente, al tratar de esquivarlo, se volcaba. Cuando les preguntaban que qué había ocurrido, ellos decían que habían visto a un niño parado en medio de la carretera, pero nunca daban con él. Claro que nos quedamos perplejos al oír todo eso. El señor se despidió y se retiró en su tractor, recomendándonos que nos fuéramos de ahí también. Nos retiramos con muchos sentimientos encontrados. Todo el camino nos la pasamos hablando de eso, tratando de entender lo que habíamos vivido, pues nadie te prepara para eso.
Desde ese día, mi esposa siempre le prende una veladora en la iglesia a la que vamos, pidiendo por su alma y porque pueda ya irse a descansar en paz. Y esperamos que lo haya logrado, pues ya no lo hemos vuelto a ver por ahí cuando hemos viajado de nueva cuenta a Veracruz. Sin duda es una experiencia que nos dejó pensando por mucho, pero afortunadamente no tuvimos un final aterrador ni estuvimos en peligro, a diferencia de los protagonistas de la siguiente historia, que sin duda preferimos 1000 veces haber visto solo a un niño. Disfrútenla. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenos días o noches, comunidad. Espero que todos se encuentren muy bien. Deseo compartir esto anónimamente. Voy a contarles algo muy turbio que nos ocurrió a mi padre y a mí en una carretera al noroeste de México, cuando viajábamos por la noche. Teníamos que ir por mi hermano menor y sus amigos, quienes habían ido de viaje y llegaban al aeropuerto de aquella ciudad por la mañana, a las 7 para ser exactos, pues la ciudad donde vivimos es muy pequeña y no tenemos aeropuerto. No sé si erróneamente, pero decidimos irnos en la noche para llegar por la mañana y estar a tiempo para cuando ellos llegaran. Salimos de mi casa muy tarde, creo que darían las 2 de la mañana, pero yo había dormido casi todo el día, así que me sentía descansado y listo para manejar. Con la bendición de mi madre salimos a carretera, la cual se encontraba muy solitaria. Había muy poco tráfico. De hecho, casi no nos topamos con ningún coche, solo con algún camión, autobús, pero muy pocos. Íbamos a menos de la mitad de camino. Ambos veníamos en silencio escuchando un programa de crimen muy interesante, pero esa calma se vio interrumpida por mi padre, cuando de pronto me gritó muy desesperadamente que frenara. Al principio no reaccioné, no supe por qué me lo estaba diciendo, solo pisé el freno tratando de no hacerlo tan brusco para no hacernos daño. Pero antes de preguntarle qué ocurría, volteé hacia enfrente. Y ahí, extendiéndose por varios metros a lo largo de la carretera, estaban esparcidas por todos lados partes de cuerpos de animales. Eran demasiadas patas y algunas cabezas de lo que parecían ser vacas. Todo el asfalto lleno de vísceras y cosas muy desagradables que prefiero omitir. La escena era demasiado grotesca, de verdad. Yo nunca había visto algo así antes y la verdad sí me impacté. Mi padre observaba también sorprendido. Yo lo primero que pensé fue que las habían atropellado, pero de pronto mi padre me preguntó: ¿quién les hizo esto? Yo le respondí que tal vez las habían atropellado y ya, pero él es médico y me respondió: no. Sus extremidades se ven arrancadas al igual que sus cabezas. Esto no fue producto de un accidente vial. Yo me quedé pensando y observando, mientras los vellos de mis brazos se erizaban por lo macabro que era la situación. Entonces le dije que tal vez había sido un animal, pero ¿qué animal pudo haberles hecho eso? Tendría que ser uno más grande que ellas y por esa zona no hay muchos animales, únicamente víboras o insectos, así que no había respuesta para lo ocurrido. Yo trataba de ver por dónde sacar la vuelta para no pasar por encima de aquellos pobres animales, pues sus partes estaban esparcidas por todo el camino. Pero de pronto giré mi cabeza hacia la derecha y sentí como todo mi cuerpo se puso tenso y con la piel de gallina, cuando vi que entre la hierba alta de aquel monte estaba una cosa de apariencia muy extraña y mórbida. Un cuerpo escuálido con largas piernas y brazos. No sé decirle si tenía cuerpo de humano o animal, o de ambos, pero estaba parado en 4 patas, con unos ojos que brillaban tanto, y nos estaba observando a mi padre y a mí. Mi padre volteó al ver mi reacción y únicamente me gritó que nos fuéramos de ahí de inmediato. Salí de trance y pisé el acelerador sin importarme absolutamente nada. Pasé por encima de los restos de aquellos pobres animales y aceleré sin mirar atrás. ¿Qué carajo era eso?, repetía mi padre completamente desconcertado. ¿Lo viste, cierto?, le preguntaba yo a él, queriendo asegurarme de que no me lo imaginé,
de que en realidad se había una criatura muy extraña observándonos desde el monte. Mi padre me afirmó que sí lo vio y que estaba seguro de que aquella cosa era la que había provocado toda esa macabra escena. Me dijo que nosotros pudimos haber acabado igual si no nos hubiéramos ido de allí, lo cual me llenó el cuerpo de miedo. Él estaba preocupado por otros conductores que transitaban por esa ruta, pues le daba miedo que alguien se bajara del coche para mover los restos de aquellos animales o algo por el estilo. Pero a la vez me decía que no podíamos regresarnos y también ponernos a nosotros en peligro. Por fin amaneció y llegamos hasta el aeropuerto a recoger a mi hermano y a sus dos amigos. No les quisimos contar nada para no asustarlos, además de que ellos venían muy emocionados contándonos todas sus vivencias en aquellas vacaciones. Y como ya era de día, ya estaba la luz del sol, así que mi padre y yo no nos sentimos en peligro para regresar. Cuando íbamos llegando al mismo lugar donde la noche anterior sucedió todo aquello, vimos que estaban dos patrullas estacionadas. Ya se habían recogido todos los restos de animales. Únicamente quedaban las manchas hemáticas, pero no entendíamos qué hacían los oficiales allí. Hasta que cuando avancé un poco más, vimos un coche estacionado en el monte. Y fue ahí cuando mi padre me pidió que me detuviera. Él se bajó del coche y fue con uno de los oficiales. Nosotros solo veíamos que platicaban, pero no sabíamos qué estaba ocurriendo. Mi hermano y sus amigos no entendían para nada lo que estaba pasando ni por qué nos habíamos detenido. De pronto vi a mi padre caminar hacia nuestro coche, pero venía con una mano tapando su boca y con una cara de preocupación. Cuando llegó le pregunté que qué le habían dicho, y él me dijo que estaban ahí porque el dueño del coche estacionado no aparecía por ningún lado. Todas sus pertenencias, incluyendo su celular y cartera, estaban en el coche, pero el joven no. Mi padre me volteaba a ver con unos ojos llenos de culpa, y sin decirme ni una sola palabra me lo decía todo con su mirada. Nosotros tuvimos la culpa. Y aunque sí pudimos tener algo de responsabilidad, yo sabía que no había sido nuestra culpa. Pues ¿cómo podríamos quedarnos allá a advertirles a todos los coches que pasaran lo que estaba ocurriendo? Era prácticamente imposible. Aunque sí pudimos haber llamado a las autoridades para que se hicieran cargo. Y no lo hicimos. Al pobre chico nunca lo encontraron. Lo digo porque la noticia salió en los medios y su familia organizó una búsqueda con muchas personas, pero no había rastro del joven por ningún lado. Mi padre y yo nunca quisimos decir nada de lo que vimos, pues nos iban a tachar de mentirosos o locos, y no queríamos aumentar más el dolor de sus familiares, aunque hasta la fecha no sé si hicimos bien en quedarnos callados. Espero no ser juzgado por esto que acabo de contar, pero sentí la obligación de hacerlo, al menos para prevenir a otras personas, en que nunca deben de bajarse de su coche en medio de la carretera. Vean lo que vean. Gracias por escucharme. Continuamos. Hola Glenn. Te escribo este correo para contarte una anécdota muy perturbadora pero interesante a la vez, que nos ocurrió a mis padres y a mí en un camino de terracería acá en mi pueblo. Esta historia es famosa en mi comunidad, pues fue algo que a todos nos dejó muy impactados y hasta la fecha es algo que me causa escalofríos. Como ya comenté, en ese entonces aún vivía en el pueblo con mis padres. Es un poblado pequeño donde todos se conocen. Queda a las afueras de una ciudad grande, y para entrar a él necesitas desviarte de la carretera y entrar a un camino de tierra. Ese tramo es como de unos 40 minutos en coche, pues sí está un poco largo. Pasa entre el monte y prácticamente en completa oscuridad. Pero ese camino tiene algo muy característico, y es que justo en la mitad del mismo, a un costado se encuentran unos altares con varios santos. Pero el más grande y el más característico es una estatua de la Santa Muerte, donde va mucha gente a prenderle veladoras y pedirle favores. Yo personalmente no soy devoto a ella, tampoco mis padres, pues nosotros somos muy católicos. Pero el pueblo de donde soy originario, la mayoría de la gente cree mucho en ella, y hasta existen misas dedicadas a ella. Es por eso que le tenían ese altar a mediación de aquel camino,
Y aunque a mi madre nunca le pareció, nosotros no podíamos hacer nada. Simplemente cuando pasábamos por ahí la ignorábamos. Dando este contexto, es aquí donde empieza lo turbio de esta historia. Con las redes sociales tan avanzadas que hay ahora, no tardaron mucho en hacer un grupo en Facebook del pueblo. Pues como ya dije, es un lugar muy pequeño donde casi todos nos conocemos. Y por supuesto que mi madre estaba en ese grupo. Una tarde nos comentó que unos vecinos habían publicado en este grupo que se habían robado la estatua de la Santa Muerte del altar. Decía que todos estaban muy enojados por este hecho, pero como no había cámaras en el lugar se desconocía quién o quiénes habían hecho semejante cosa. Aunque estaban casi seguros de que tenía que ser alguien del pueblo, pues quién más podría saber que existía ese altar en ese camino. Pasaron 2 días y ya nos habló del tema. Por supuesto que aún no se sabía quién había sido el culpable, pero el altar permanecía sin estatua. Y de hecho a mis padres y a mí nos tocó verlo vacío, porque ese día salimos del pueblo para ir a la ciudad a una fiesta de uno de mis primos. Y en efecto el altar estaba vacío, pero era algo que a nosotros no nos preocupaba. Transcurrió el día normal. Nos la pasamos muy bien en la fiesta, conviviendo con nuestra familia, cuando de pronto mi madre me enseñó una publicación en el grupo del pueblo, donde venía una captura de pantalla donde un joven del pueblo muy conocido porque siempre andaba tomando con sus amigos, estaba publicando en sus redes sociales que vendía una estatua de la Santa Muerte. Sí, era la misma que estaba en aquel altar. Todo indicaba que él y sus 3 amigos con los que siempre estaba se la habían robado para venderla, y así poder seguir con sus vicios. La verdad, ni a mis padres ni a mí nos sorprendió enterarnos de eso. Es una persona de la cual te esperas todo, por la fama que tenía en el pueblo. La fiesta llegó a su fin. Eran aproximadamente las 11 de la noche y mis padres y yo íbamos de regreso al pueblo. Ya iba a ser medianoche cuando pasamos por aquel oscuro y desolado camino de tierra. Pero antes de llegar a aquel altar, notamos algo moviéndose a lo lejos, a un costado del camino. ¿Es una mujer?, preguntó mi madre. Pero ni mi padre ni yo supimos qué responderle, pues aún estábamos muy lejos. Pero en cuanto más nos acercábamos, más notábamos que aquello parecía ser una mujer caminando, pero lo que era muy extraño era que traía una capa negra cubriéndole de la cabeza hasta los pies. Así que no podíamos saber si se trataba de una mujer o un hombre, pues no podíamos verle el rostro. Pero cuando estábamos lo suficientemente cerca, mi madre de la nada le dijo a mi padre de una forma muy apresurada que acelerara. Y a mí me dijo que por ningún motivo volteara a ver aquella figura. Yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero obedecí a mi madre. O bueno, no del todo. Pues cuando pasamos al lado de aquella mujer, pude ver de reojo que no tenía rostro. Su cara era completamente un cráneo sin piel. Mi padre empezó a decir algunas groserías del miedo que sintió, mientras conducía lo más rápido que podía en ese camino de tierra. Mi madre repetía 1000 veces que por eso a ella nunca le gustó que pusieran esa estatua ahí, y yo estaba temblando sin poder decir ni una sola palabra en el asiento de atrás. Llegamos a la casa y mis padres se encerraron en su cuarto. Ya no tocaron el tema enfrente de mí, pero yo sí recuerdo que en toda esa noche yo no pude dormir, pues tenía mucho miedo y no me podía quitar aquella imagen de la cabeza. Pero esto no es todo. Lo peor estaba por venir. Al siguiente día publicaron en el grupo que los jóvenes que se habían robado la estatua habían fallecido la noche anterior en un horrible accidente en carretera. Se decía que iban en camino a entregarle la estatua al comprador. Y como era de esperarse, la estatua de la Santa Muerte apareció de nuevo en el altar. Alguien había pasado por ahí temprano y le había tomado foto para después publicarla en el grupo. Para muchos fue un milagro, pero para otros como mis padres y yo, era una completa pesadilla. Algo que nos causó mucho temor, pues nosotros la habíamos visto. Sí,
Estamos seguros que vimos a aquella estatua caminando hacia su altar aquella noche, después de haberles provocado el fallecimiento a aquellos jóvenes. Fue algo que me dejó marcado de por vida. Aunque yo ya estoy en la universidad y ya no vivo en el pueblo con mis padres, es algo que me persiguirá por siempre. Y no puedo explicarles el temor que siento cada vez que regreso a casa y tengo que pasar por ese camino, por ese altar. Por más que intente ignorarlo, siempre volteo a ver aquella estatua, quien de verdad pareciera que te sigue con sus ojos profundos. Esto fue todo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Saludos. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad? Espero que estén muy bien cada uno de ustedes. Me llamo Juan Pablo y quiero contarles esta corta anécdota, pero eso sí, muy aterradora, ocurrida a mi novia y a mí en Quintana Roo. Pues resulta que nos fuimos de vacaciones de verano a Cancún. Bueno, a toda la Riviera Maya, porque rentamos un carro y nos paseamos por muchas playas y distintos pueblitos costeros de toda esa zona. La verdad es que nos la pasamos increíble, a excepción de esa noche que nos sucedió esto que estoy a punto de contarles. Ese día condujimos 3 horas para llegar a un pueblo costero y tomar el ferry, para ir a una isla muy bella con playas increíbles. Y aunque sí estaba algo retirado y tuvimos que pasar por varios pueblitos para llegar, valió totalmente la pena para nosotros. Todo ese día no la pasamos en aquella isla, hasta que cayó la noche y era momento de regresar y tomar el último ferry, que era el de las 7 de la tarde. Al momento de llegar al pueblito donde habíamos dejado estacionado nuestro coche, ya estaba completamente oscuro, y aún nos quedaban 3 horas de camino para regresar a Cancún. En fin, nos subimos al coche y empezamos nuestro camino de regreso. Pero mi novia estaba insistente en que tenía mucha hambre, pues se le había pasado todo el día nadando y no habíamos cenado nada. Me dijo que no quería esperarse hasta llegar hasta Cancún, que más bien si veíamos algún puesto de comida en alguno de los pueblitos nos detuviéramos para ir comiendo en el camino. Cuando entramos a uno de estos pueblitos, la verdad es que todo estaba muy solo y oscuro. A lo mucho había algunas cuantas casas con las luces encendidas, pero no se veía gente por las calles. Así que mi novia ya se estaba desanimando, pues no encontrábamos ningún puesto de comida abierto, hasta que a lo lejos vimos a una señora sentada en el porche de su casa, y tenía una olla muy grande que decía tamales. Por supuesto que mi novia no lo pensó 2 veces y me dijo que me detuviera para comprar algunos. Aunque a mí no se me antojaban mucho, por supuesto que le iba a cumplir su antojo a ella, así que me detuve. Bajé el vidrio y mi novia le preguntó a la señora que estaba sentada sobre lo que parecía ser una piedra muy grande, que de qué eran los tamales. Pero la señora solo volteó a vernos sin decirnos ni una sola palabra. Mi novia y yo nos volteamos a ver, pues estábamos algo confundidos. No entendíamos por qué la señora no nos respondía. A ella se le ocurrió que tal vez la señora no escuchaba bien, pues ya se veía de avanzada edad. Así que le gritó más fuerte, de nuevo preguntando que de qué eran los tamales. Pero de nuevo otra vez no hubo respuesta. Yo le dije a mi novia que mejor ya nos fuéramos, que en el camino debía haber otro puesto de comida y ella aceptó. Los dos nos volteamos hacia enfrente y apenas estaba arrancando, cuando ella me dijo: «Espera, ¿dónde está la señora?». Yo volteé y efectivamente, ya no había nadie. Ni la olla y el lugar se encontraba oscuro. Únicamente estaba la piedra en la que la señora estaba sentada. Pero ¿cómo pudo haber sido tan rápido sin hacer ruido?, preguntó mi novia. Yo claramente no tenía la respuesta. Estaba tan confundido como ella. De pronto veo que un señor venía saliendo de la casa de enfrente y escuché que nos estaba gritando algo desde el otro lado de la calle. Así que bajé la ventana. «Esa casa está abandonada», nos decía, pues veía que estábamos ahí estacionados asomándonos. Yo le respondí que solamente queríamos comprarle comida a la señora.
pero él nos dijo de una manera muy normal que mejor nos fuéramos, que la señora que vendía ya no estaba allí, pues tenía meses de haber fallecido. Nos reiteró que ahí ya no vive a nadie, y luego se metió de nuevo a su casa sin decir nada más. Mi novia me dijo en el instante que ya nos fuéramos, y ambos no dejábamos de ver aquel porche donde estaba la piedra. Fue algo que nos provocó escalofríos, de no haber visto cómo la señora desaparecía en cuestión de segundos. No hubiéramos creído lo que aquel señor nos dijo, pero no había otra explicación. Una historia corta, pero llena de misterio. Gracias por escucharme. Buenas noches.